Bueno, vamos a hablar en esta presentación de epilepsia, que se trata de una de las enfermedades crónicas más importantes en neurología. ¿Y cuál es el concepto de fondo? Es que hay una predisposición, ¿cierto?, a presentar crisis en el tiempo para ese paciente, ¿ya? O sea, hay una predisposición, una alteración cortical que puede tener diversos orígenes, pero que en forma no provocada tiende a repetir crisis en el tiempo. Eso es muy importante, ¿ya? Y siempre tener claro de que es un diagnóstico clínico que se apoya en imágenes y en electroencefalograma, pero eminentemente siempre va a ser un diagnóstico clínico. Entonces, bueno, tenemos lo clásico, que tienen que ser dos o más crisis convulsivas no provocadas. Hay algunos casos que se puede hacer el diagnóstico solo con una crisis, que lo vamos a ver a continuación, pero lo clásico es que tienen que ser dos o más crisis no provocadas. Y la clasificación en general es que sean de origen idiopático o genéticas, también se habla de que no hay un trastorno neurológico estructural subyacente, que es una de las gran frecuencias, ¿cierto?, de epilepsia. Pero también hay algunas epilepsias que están dentro de un síndrome epiléptico, ya que hay ciertas características en síntomas y en signos particulares, y en algunos casos hay alteraciones, ¿cierto?, del desarrollo psicomotor, estructurales bastante importantes. Y hay otro tipo de epilepsias que se llaman criptogénicas porque hay una alta sospecha de ser parte de algún síndrome, pero que aún no tiene un diagnóstico claro, ¿ya? Acá tenemos la clasificación como más clásica, ¿cierto? La epilepsia idiopática generalizada, la sintomática, que pueden ser secundaria a alguna lesión estructural dependiendo del lóbulo, ¿cierto? Las criptogénicas. Y lo que me interesa que recuerdan un poco que están estos cuadros más sindromáticos como el WES, el Lennox-Gastaut, que eso está más asociado a algún trastorno del desarrollo psicomotor, ¿ya? Eh, un concepto importante y que tiene que ver con la clasificación antigua del tipo de crisis es que han habido cambios. ¿Ya? Antiguamente se hablaba de crisis simples, crisis complejas, parciales, focales, y eso cambió. Hay una nueva clasificación que mantiene un poco el espíritu de la antigua, no es que hayan habido tantos cambios, pero en general la clasificación actual es un poquito más descriptiva, se deja lugar a algunas crisis que no tenían un origen claro semiológico, y por ejemplo, ya no se habla de parcial, sino que se habla de focal, ya no se habla de simple o complejo, sino que con compromiso de conciencia o sin compromiso de conciencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá aparece comienzo focal o comienzo generalizado, y está este otro acápite de un comienzo desconocido, ¿ah? Porque muchas veces no hay testigo, no hay una buena historia, y eso, ¿cierto?, ahora está dentro de la clasificación. Y acá aparece ya la descripción un poco más extensa, ¿cierto?, donde aparece el inicio focal, que puede ser con compromiso de conciencia o sin compromiso de conciencia, que era lo que antiguamente se hablaba simple o complejo, y está toda la parte motora de ese inicio focal o no motor. Entonces se simplifica un poquito la clasificación, y por el otro lado, en la otra columna, está el comienzo generalizado, que puede ser motor, tónico-clónico, que es lo más común, ¿cierto? O no motor, que ahí aparecen cuadros como mioclonía, ¿cierto? Y otros tipos. Y están los comienzos que no se sabe bien cómo comenzó el caso, y también se deja un acápite para lo no clasificado. Como les digo, no es que haya habido grandes cambios, sino que más que nada una clasificación más descriptiva, incluye algunos tipos de crisis que antes no estaban, y lo más importante para nosotros es que ya no se habla tanto de parcial, sino que de focal, no se habla de simple, sino que sin compromiso de conciencia, no se habla de complejo, sino que con compromiso de conciencia. Entonces, un paciente, por ejemplo, con una crisis parcial simple que se decía antiguamente, ahora sería una crisis de inicio focal sin compromiso de conciencia. ¿Ya? Bueno, con respecto al electroencefalograma, es importante para ayudarnos a apoyar el diagnóstico de epilepsia. También sirve una vez que yo tengo el diagnóstico de epilepsia, a lo mejor el electro tiene ciertas características específicas de cierto tipo de epilepsia. Por ejemplo, si tiene una punta onda lenta de 3 ciclos por segundo, eso es muy específico de
una ausencia, una epilepsia de ausencia. Y también me sirve para ver, para controlar el paciente, si es que tiene alguna descompensación, me puede ayudar a objetivar eso. Y por supuesto lo que ya hemos conversado en otras presentaciones, por ejemplo en el estatus no convulsivo, el electro es fundamental. ¿Y qué es lo que hay que saber? De que es muy importante la sospecha clínica. O sea, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un cuadro de síncope, que es muy claro que es un síncope, no tiene sentido pedirle un electro, porque si le pido un electro y saliera con alguna alteración, puede ser absolutamente confundente para el clínico. Entonces, siempre hay que pedir el electro en un paciente que uno tiene una sospecha cierta de que tiene algún cuadro convulsivo, ¿cierto? O estoy sospechando de frente a una epilepsia. Recordar que hasta el 5% de la población pudiera tener un electro alterado. Y lo otro que es importante es que el rendimiento de la primera crisis es de un 30-60%. Con el tercero podría subir un poco a 80%, pero siempre hay un grupo de pacientes epilépticos que tiene el foco muy profundo o es muy pequeño y no se va a ver, van a tener electros normales. Y más que hacer una gran cantidad de electros, hay que basarse en la clínica del paciente y siempre si uno tiene una alta sospecha, ¿cierto?, de que efectivamente tiene un cuadro convulsivo de base, o estoy también pensando en una epilepsia, estamos hablando de un contexto de una crisis no provocada, ¿cierto?, que es cuando tiene más rendimiento el electro, siempre el segundo uno lo pide o trata de pedirlo con privación de sueño, porque la privación de sueño eleva rápidamente la sensibilidad del examen, ya más que pedir tanto electroencefalograma. Y recordar que siempre lo más importante en la clínica, o sea, si yo tengo crisis convulsivas no provocadas que se van repitiendo en el tiempo y yo tengo un electro normal, obviamente que pesa más la clínica y se hace el diagnóstico de epilepsia, ¿ya? Por supuesto tomando en cuenta la historia del paciente, el examen físico, etcétera, pero en general siempre va a primar la clínica. El electro, ojo, que tiene múltiples artefactos. El paciente tiene que cooperar, si se mueve mucho tiene artefactos. Depende mucho del equipo, depende mucho de quién lo toma, quién lo informe. O sea, igual es un examen que tiene su detalle. Si se va a sedar al paciente para que coopere, porque algunas veces ocurre que está un poco agitado, siempre se prefieren neurolépticos, porque benzodiazepina o algún otro tipo de sedación va a alterar el registro e incluso nos puede silenciar el electro, o sea, de que salga pseudo normal, por decirlo de alguna forma. Y lo otro de que un electro alterado no significa epilepsia. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con una lesión secuelar cortical y que dé una lentitud en el electro, y eso es solo una lentitud, me habla de una secuela, no es algo epiléptico. O sea, el electro tiene algunas alteraciones que son inespecíficas o por alguna secuela, y tiene otras alteraciones que son muy sugerentes de epilepsia, como por ejemplo una polipunta o una punta ondulante. Acá tenemos un electro, ¿cierto? En general, obviamente no es el objetivo acá ponerse a discutir sobre electro, pero en general se ve de que las letras hablan dónde está el electrodo, ¿cierto? P, parietal, F, frontal, etc. Los números impares es el lado izquierdo del cerebro y los números pares el lado derecho, y en este caso, para ser más claro, incluso están de distinto color. Tú sabes, uno va viendo si son lesiones más focales o si hay alguna alteración más generalizada. Por ejemplo, aquí se ve en el lado izquierdo, ¿cierto? Una polipunta que es bilateral, bastante breve. En cambio, lo que está a la derecha es un tren de descarga mucho más largo, a 3 ciclos por segundo. Entonces, eso un poquito, dos imágenes que son súper sugerentes de epilepsia. Así que, por favor, un electro alterado no es sinónimo de epilepsia, sino que dentro de esos electro alterados hay cierto grafo elementos que son muy sugerentes de epilepsia. ¿Ya? Con respecto a la imagen, en general, uno debería pedir imagen a todos los pacientes, con mayor razón si es que tiene alguna crisis de inicio focal, sea este focal motor o focal sensitivo o que sea alguna aura autonómica. Generalmente la aura autonómica, la epigastralgia, hablan de epilepsia mesiales temporal medial, igual que todos estos síntomas neuropsiquiátricos también. Entonces, en general uno pide una imagen. ¿Y cuál es la mejor imagen? La resonancia, ¿ya? Por un tema de ver los pacientes en la urgencia como primera aproximación, uno pudiera pedir un escáner inicial, más que nada para descartar una crisis convulsiva estructural, ¿no? Pero si el escáner está normal y ya estoy en un paciente con crisis no provocadas, que tiene una epilepsia, ahí lo ideal es una resonancia.
¿Por qué? Porque la resonancia tiene mucho mayor definición para ver pequeñas alteraciones de la corteza, para ver los lóbulos temporales, se pueden hacer cortes coronales. Entonces, si uno habla de epilepsia, uno tiene que decir resonancia. En cambio, si yo estoy hablando de un síndrome convulsivo en contexto de urgencia, que estoy en la primera etapa descartando una epilepsia sintomática o estructural, bueno, ahí con un escáner está bien. Pero en epilepsia uno debería llegar a la resonancia. ¿Bien? Hay algunos tipos de protocolo de resonancia para epilepsia, ¿cierto? Que tienen más corte a nivel medial e hipocampo. Y uno lo pide eso cuando la clínica es muy sugerente de lesiones en los temporales mediales, muy buscando, ¿cierto?, una esclerosis mesial, ¿ya? Entonces ahí cuando el paciente tiene una epigastralgia como aura, o tiene déjà vu, o síntomas neuropsiquiátricos, obviamente ahí uno dirigidamente va a ese tipo de corte. Si no tiene esa sospecha, pudiera pedirse una resonancia con protocolo normal, entre comillas, no protocolo de epilepsia. Pero le insisto que el tema de fondo es que la resonancia es el estudio para estudiar epilepsia. Acá, por ejemplo, se ven unos cortes coronales con alteraciones a nivel de hipocampo a derecha, y ese tipo de alteraciones, esos cambios de señal, es imposible de verlo en el escáner, es muy difícil, ¿ya? Entonces, la resonancia aquí tiene mucho valor. Un par de palabras sobre los síndromes electroclínicos, que como les comenté en un comienzo, se refiere a que el paciente no solo tiene epilepsia, sino que tiene ciertas características del examen físico, los síntomas, desarrollo psicomotor, electroencefalograma, que son característicos. Hay algunos síndromes que son de muy mal pronóstico, ¿cierto? El síndrome de West, Lennox-Gastaut, etc. Pero también hay otros que uno ve en adulto y que les va a tocar ver también, ¿cierto? En general al médico general o de otra especialidad y que son relativamente benignos. Un ejemplo de esto es la epilepsia de ausencia juvenil, ¿cierto? Que es un cuadro de inicio entre 10 y 17 años. Ojo que no solo tiene crisis de ausencia, sino que también pueden haber tónico-clónica. Hay cierto antecedente familiar y aparece una punta onda lenta en el electro. Andan bastante bien con ácido valproico y también como segunda opción como la motrigina, y lo importante es que tienden a ser crónicos, ¿ah? Independiente de que no tengan crisis, pasa el tiempo y de todas formas hay que seguirlos tratando porque se suspende el medicamento y vuelven a tener crisis. Lo mismo pasa con la epilepsia mioclónica juvenil, que es difícil dar de alta por lo mismo, ¿ah? En el tiempo uno suspende la medicación y el paciente va a tener crisis. Y lo clásico son sacudidas mioclónicas al despertar en la mañana, se le caen las cosas al paciente, por ejemplo, cuando está desayunando, bota la taza, bota una cuchara, y esto se exacerba con la fotoestimulación y también cuando los pacientes duermen poco, ¿ah? Recordemos que la falta de sueño es un activador de crisis convulsiva, específicamente en este caso, ¿cierto? Se sensibilizan bastante los pacientes. Y no solamente hacen crisis mioclónicas, también puede ser crisis tónico-clónica generalizada. Así que es importante detectar este tipo de pacientes más que nada por el pronóstico, ¿ya? Andan muy bien con los medicamentos, pero uno los suspende y tienden a reaparecer las crisis, ¿ya? Bueno, en general, ¿cuándo uno inicia tratamiento cuando está hablando de un paciente epiléptico? Cuando hago el diagnóstico de epilepsia, o sea, el paciente tiene dos o más crisis. ¿En qué situaciones yo hago el diagnóstico de epilepsia solo con una crisis? Cuando hay alguna alteración muy evidente al examen físico, cuando tengo una crisis, pero el electro tiene un patrón muy sugerente, por ejemplo, tiene una punta onda lenta generalizada, muy importante. Cuando tengo una crisis, pero dentro de la imagen tengo una lesión cortical que me provoca esa crisis en forma muy clara. Y en alguna guía, ¿cierto? Aparece que las crisis focales o en pacientes menores, ¿cierto? O las crisis nocturnas también podrían ser acápite para iniciar tratamiento como una pura crisis. ¿Qué es lo importante como concepto? Que yo cuando diagnostico una epilepsia, tengo que tratarla. Entonces va muy amarrado diagnóstico de epilepsia con tratamiento. Por eso que es muy importante tener una preocupación de hacer un diagnóstico lo más, entre comillas, correcto posible, o sea, tener todos los elementos, porque en el momento que yo diagnostico una epilepsia, significa que voy a tener que darle tratamiento. Distinto a un cuadro convulsivo aislado. Un cuadro convulsivo aislado puede ser sintomático, algún trastorno tóxico metabólico, o puede ser secundario a alguna lesión estructural, y no necesariamente voy a darle antiepiléptico. En cambio, si diagnostico epilepsia, ahí sí me pongo en la situación de dar tratamiento.
¿Y cuándo se hace? Le insisto, dos o más crisis o excepcionalmente solo con una crisis, pero con estas características que acabamos de hablar. Es todo lo mismo, ¿cierto? Hay varias escalas que se pueden ocupar como para decir si es que un paciente está más en riesgo o menos en riesgo de ser epiléptico, ¿cierto? Y ahí uno inicia tratamiento. Pero en general es lo que les digo. Dos o más crisis, uno deja tratamiento. Una pura crisis, si es que cumple con algún otro elemento, también se puede dejar tratamiento y hacer diagnóstico de epilepsia. Con respecto al tratamiento, la verdad es que se podrían hablar muchas cosas, pero lo principal es asegurar adherencia. Ya esta es una enfermedad muchas veces crónica, o por lo menos el paciente tiene que estar 2 años sin crisis para pensar en dar de alta, ¿ah? Y solo en algunos casos. Entonces, siempre son tratamientos a largo plazo. Por eso que es muy importante que el diagnóstico sea correcto y con todos los elementos encima, porque al hacer el diagnóstico y dar tratamiento, le estoy dando medicamentos que sí o sí tienen efectos secundarios. Los medicamentos más nuevos tienen menos efectos secundarios, pero tienen efectos secundarios igual, especialmente para las mujeres en edad fértil. Entonces, muy importante asegurar adherencia, explicarle a los familiares, explicarle al paciente qué medicamento va a tomar, qué reacción adversa tiene, qué hacer si tiene reacciones adversas, etc. Y colocar en la balanza, bueno, el tipo de crisis, la edad del paciente, qué es lo que hace, en qué trabaja, por todos los efectos secundarios del medicamento. La idea es que, entre comillas, ¿cierto?, tenga un beneficio con los medicamentos, no se transforme en otro problema. Y la gracia que tenemos hoy en día, y es lo que voy a comentar después por el tema de la IAG, es que tenemos un poco más de posibilidades de medicamento. No todas las que quisiéramos, pero tenemos más posibilidades, ¿cierto?, para poder darle a cada paciente el tratamiento que a lo mejor le va a ir mejor. El otro concepto importante es que los nuevos fármacos antiepilépticos en general no son más efectivos que los antiguos, pero sí tienen menos reacciones adversas y sí tienen menos interacción. Y eso hoy en día es muy importante por la cantidad de politerapia que hay y por el amplio uso de anticonceptivos, por ejemplo, o de taco. Y el otro concepto que hoy en día se está hablando es que ya no se habla tanto de fármaco antiepiléptico, sino que de anticrisis. Porque efectivamente los medicamentos no hacen que uno deje de ser epiléptico, sino que lo que hacen es que previenen que el paciente tenga crisis. Y de hecho se ha visto que a largo plazo el uso de antiepiléptico no tiene relación con que un paciente se dé de alta de epilepsia o no. No son medicamentos curativos en ese sentido. Así que ojo con eso, que pueden leer por ahí de que hoy en día se habla más de fármacos anticrisis más que antiepilépticos. Y acá aparece la típica gráfico con todo cómo se han ido descubriendo los fármacos antiepilépticos y lo más probable es que a futuro se descubran más, siempre pensando en el fármaco que sea efectivo y que tenga muy poco efecto, poca interacción con otros medicamentos. Si ustedes se fijan, los medicamentos clásicos, fenitoína, fenobarbital, valproico, carbamazepina, fueron descubiertos ya hace mucho tiempo y hay una amplia experiencia con ellos. A diferencia de los medicamentos un poco más cercanos, ¿cierto? Que hay menos experiencia, pero la verdad es que hoy en día ya no son tan nuevos. ¿Ah? Por ejemplo, el levetiracetam y la lamotrigina, que uno dice, oye, son los nuevos antiepilépticos, ya la verdad es que tienen harta experiencia en el mercado, hay hartos papers al respecto, así que ya a esta altura del partido habría que decir que son más recientes, pero no son los más nuevos. Y acá no es la idea que ustedes sepan, ¿cierto?, los mecanismos de acción de cada cual, pero en general, si uno le pregunta a alguien, ¿cierto?, sobre los mecanismos de acción de los antiepilépticos, la mayoría actúan en los canales de sodio. El ácido valproico actúa en los canales de sodio, la carbamazepina actúa en los canales de sodio, el fenobarbital actúa en los canales de sodio. ¿Cuál es la excepción? El levetiracetam, por ejemplo, no actúa en los canales de sodio, sino que en las vesículas presinápticas. El fenobarbital actúa en los receptores GABA, tiene un papel importante ahí. Las benzodiazepinas actúan en los receptores GABA. Hay un medicamento nuevo que se lo voy a mencionar después, el perampanel, que actúa en los receptores AMPA, que tiene esa particularidad, el único hasta ahora que se ha descrito con uso clínico con afinidad por ese receptor. Y bueno, lo importante, como les digo, es saber un poquito a grosso modo cuál es el mecanismo de acción y saber de qué actúan a este nivel, a nivel sináptico. ¿Ya? Lo otro que es importante, ¿cierto?, es por el tema de los efectos secundarios. Lo otro que es importante sobre los medicamentos es que hay que saber cuáles son inductores y cuáles son inhibidores enzimáticos. Entonces, en general, la
carbamazepina, fenobarbital, fenitoína son inductores enzimáticos. Por lo tanto, hacen de que otro medicamento pueda bajar su efectividad. En cambio, el ácido valproico al revés, puede hacer que haya cierto aumento. Entonces, en general, esto sirve para los fármacos más clásicos porque interactúan mucho con otros medicamentos. No es tan así con el levetiracetam o la motrigina que tienen menos interacción y de hecho por eso se prefieren en ciertos casos. Entonces, ¿con qué hay que tener mucho cuidado? Especialmente con la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, con los anticoagulantes, con los ACO, con la terapia antirretroviral, porque va a bajar su efectividad. ¿Ya? Especialmente cuidado con los anticonceptivos. O sea, si tengo una mujer en edad fértil y está ocupando anticonceptivo, yo debería preferir levetiracetam o la motrigina en este sentido, porque hay menos interacción. Igual que un paciente que está ocupando anticoagulante, por ejemplo, típico paciente con trombosis venosa cerebral que se va con anticoagulante y tuvo alguna crisis convulsiva sintomática o más crisis, más de dos, ¿cierto? Y quedó con algún fármaco, evitar la fenitoína, porque interactúa mucho con los anticoagulantes. Ahí preferir ocupar alguno de los antipilépticos más recientes. Y por supuesto que mientras más politerapia tiene el paciente, más capacidad de interacción con los fármacos clásicos, por lo tanto hay que, de nuevo, tratar de ir hacia los fármacos más recientes. Y acá una pequeña muestra nomás de que siempre hay medicamentos nuevos que se van colocando en el mercado y lo más probable es que a futuro tengamos, ¿cierto?, el perampanel que está un poco tratando de cubrir algunos pacientes que, por ejemplo, en el levetiracetam no se puede ocupar mucho en pacientes con síntomas psiquiátricos, como vamos a ver después. Entonces, ahí, ¿cierto? Bueno, y por otros motivos también este medicamento pudiera cumplir, llenar ciertos huecos clínicos que todavía hay. Lo otro que es muy relevante, y esto ojalá que no se nos olvide, es que hay reacción cruzada entre la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina. Entonces, supongamos que yo tengo un paciente con una reacción adversa a la fenitoína, tengo que cambiarlo por otra familia. Porque si le doy un fenobarbital, voy a completar y el paciente puede hacer un Steven Johnson, porque se completa la sensibilización. Así que, por favor, ojo con eso. Y lo otro es que todos los medicamentos pueden dar esta reacción alérgica grave, ¿cierto? Y siempre hay que decirle al paciente, especialmente el primer mes, de que si tiene fiebre, si tiene rash, si tiene algún tipo de alteración de este tipo, o sea, de esta índole, tiene que suspender el medicamento y avisar al consultorio o pedir un control o cuando venga el control decir, oye, dejé de tomarlo por tal motivo. Y en esto hay que tener mucho ojo por los rash en la piel con la lamotrigina y la fenitoína. ¿Ya? Eso es muy importante porque muchas veces los pacientes siguen la indicación al pie de la letra, incluso aunque tengan alguna reacción adversa, y eso obviamente que puede ser muy peligroso. Y por favor recordar lo que les digo de cambiar de familia, porque de repente ha ocurrido que uno ve paciente que hace alguna reacción adversa, ¿cierto?, a la fenitoína, lo cambian por fenobarbital y el paciente termina con un Steven Johnson. ¿Ya? Este otro concepto importante que tiene que ver con la resistencia a los fármacos. La mayor parte de los pacientes que entre comillas tienen resistencia a los fármacos no es que tengan resistencia, sino que o no se los están tomando o los están tomando mal. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente está tomando 2 medicamentos, 3 medicamentos y no se controla su epilepsia, lo primero que hay que pensar es que alguno de esos medicamentos no los está ocupando bien. Entonces hay que corroborar los niveles plasmáticos y si el paciente se los está tomando bien, los niveles plasmáticos están ok y aún así sigue descompensado, bueno, ahí sí sería una epilepsia fármaco resistente. Pero es muy importante corroborar de que los medicamentos que está tomando se los esté tomando bien y que los niveles plasmáticos estén ok. ¿Ya? Porque la verdad que lo más común es que estas epilepsias resistentes no sean tal, sino que sea más un tema de toma de medicamentos. ¿Ya? Lo otro que obviamente si el paciente se está tomando los medicamentos y a pesar de eso sigue con crisis, la otra posibilidad es que sean crisis no convulsivas, que sea por ejemplo un paciente psiquiátrico con alguna crisis conversiva también pudiera ser, pero por favor siempre corroborar primero que se está tomando los medicamentos. ¿Ya? Y lo otro que es importante, el tema de los niveles plasmáticos, no es necesario en cada control por el especialista o por el colega del consultorio hacer niveles plasmáticos, o sea, se puede hacer una vez al año o incluso si el paciente no ha tenido crisis y está compensado y se toma los medicamentos según lo indicado, no sería necesario pedirlo.
¿Ah? Lo otro, que si yo pido a nivel plasmático, se estabilizan los fármacos a las 2, 3 semanas, 4 semanas incluso. Entonces, si yo estoy haciendo ajuste de dosis o estoy iniciando tratamiento oral, yo no pido los niveles plasmáticos en forma inmediata, sino que siempre 2 semanas después, 3 semanas después. Y supongamos que yo sospecho que el paciente no se toma los medicamentos, no tengo que darle tiempo al paciente para que se los tome, para, entre comillas, hacer el trabajo que no ha hecho los otros días. Entonces, cuando yo tengo sospecha de que el paciente no se está tomando los medicamentos, ojalá tomar los niveles plasmáticos ese mismo día o lo antes posible, para poder pillarlo, entre comillas. ¿Ya? Así que eso es muy importante, aparte de las indicaciones, esas indicaciones las saqué de la guía GES. ¿Ya? Por supuesto que es muy importante si el paciente sube o baja de peso, si tiene algún problema renal o hepático que tenga que ver con la metabolización, en el embarazo también, por supuesto, ¿ya? Todo lo que aparece ahí. Los exámenes de seguridad tienen que ver con las reacciones, ¿cierto?, en órgano blanco y que hay que hacerlo al comienzo de la terapia y después en forma anual por lo menos una vez, ¿ya? Va a depender obviamente del medicamento que estoy ocupando. Si yo ocupo carbamazepina, ácido valproico, pudiera tener alteración de la serie blanca. Especialmente la carbamazepina puede dar leucopenia, así que hay que pedir un hemograma. La función hepática en general se piden con todos los clásicos. Y los electrolitos, de nuevo, la carbamazepina puede dar hiponatremia. ¿Ya? Lo otro que uno ve y que es un hallazgo, entre comillas, benigno, ¿cierto? Es que la GGT sube 2 veces, 3 veces, y eso más que nada está hablando de que los fármacos están funcionando, no hay que preocuparse. Distinto, obviamente, de que suban otras enzimas o que la GGT suba más de 10 veces. Las reacciones adversas hay que tratar de dividirlas en intoxicación, que todos los fármacos tienen síntomas por intoxicación y que tienen que ver con la dosis, de las idiosincráticas, que no tienen que ver con la dosis, sino que es frente a la exposición del fármaco. Y la otra forma de dividir las reacciones adversas, y que sería lo ideal conocer por lo menos las más comunes, es ver cuáles son las poco frecuentes, pero graves, una Steven Johnson, por ejemplo, de las que son frecuentes pero no son tan graves. Por ejemplo, la hiperplasia gingival en un paciente que ocupa fenitoína, que no es tan grave, obviamente para la calidad de vida, la estética sí, pero no es algo de riesgo vital. Y insisto en el cambio de familia cuando veo alguna reacción adversa por todo este tema de las reacciones cruzadas. Bueno, también por supuesto que es muy importante dentro del manejo de estos pacientes, educar en la toma correcta de medicamentos, evitar abuso de alcohol, uso de droga, de todas, ¿cierto? Mantener las horas de sueño, eso es muy importante, evitar la fotoestimulación especialmente si tiene algún tipo de epilepsia mioclónica y no suspender los fármacos sin indicación médica, por supuesto. ¿Ah? Y en general, cuando uno habla de ausencia, el principal medicamento que se ocupa es ácido valproico y si es mujer en edad fértil uno deja la motrigina o levetiracetam. No dar fenitoína ni carbamazepina porque se pueden exacerbar los cuadros. Igual que con la mioclonía, en general la fenitoína no funciona, se ocupa ácido valproico y si no se puede ocupar eso, la motrigina o levetiracetam. Las crisis focales, lo clásico es dar carbamazepina, pero también se podría ocupar fenitoína, lamotrigina, levetiracetam, incluso ácido valproico. O sea, se refiere, lo clásico es que comenzar con carbamazepina si es que está la posibilidad, pero la verdad que los otros medicamentos igual pueden funcionar. Igual que las crisis generalizadas, lo ideal sería empezar con ácido valproico, pero si no se puede por ese motivo, bueno, se puede ocupar lamotrigina, levetiracetam, ¿ya? Lo importante es que en mioclonía no dar fenitoína y en ausencia no dar fenitoína ni carbamazepina. Lo otro que se ha visto es que cuando uno asocia ácido valproico con la motrigina tiene una sinergia bastante importante, se hace muy efectivo el tratamiento y con dosis bien baja. ¿Ah? Pero bueno, eso ya tiene que ver con detalles del tratamiento. ¿Qué es lo que yo les podría decir de la guía GES? Que permitió estandarizar el diagnóstico, también el tratamiento, mejoró el arsenal de fármacos en APS, que por supuesto siempre es insuficiente, pero lo mejoró bastante, y permitió hacer un flujograma de controles de paciente y de entrega de medicamentos. Entonces es muy importante conocer la guía GES, saber cuáles son los medicamentos que están indicados y saber cuáles son sus dosis y efectos adversos porque ocurre de que el especialista hace el diagnóstico, deja el medicamento, pero el principal control del paciente para ver los efectos adversos de ese medicamento y si el paciente está con más o menos crisis va a ser en atención primaria. ¿Ya? Obviamente las brechas son
mejorar aún más la oferta de fármacos, porque año a año salen nuevos medicamentos, han salido nuevos medicamentos y que no se han integrado a la canasta auge. Lo otro que está muy difícil actualmente es el tema del flujo para resolución quirúrgica. Cuando uno detecta pacientes con algún foco epiléptico y que uno sabe de que si uno lo opera en forma precoz incluso pudiera ser curativo, es difícil. La derivación se demora mucho tiempo, que lo vea el especialista, etcétera. Lo mismo que el tema de las imágenes. La resonancia es un muy buen examen para ver pacientes epilépticos, como ya lo comentamos, y en general es muy difícil acceder a resonancia desde incluso el especialista en el hospital, con mayor razón desde atención primaria. Y lo otro que es súper complicado y que desgraciadamente no, es difícil y no se hace tan bien, es que no hay una buena relación o comunicación entre el especialista de atención primaria y después en atención primaria uno de los trabajos más importantes es hacer redes de apoyo y asegurarse de adherencia. Y esto la verdad que es muy costo efectivo porque si uno asegura adherencia del paciente va a tener mucho menos efectos secundarios de los medicamentos y menos consulta al servicio de urgencia. Y bueno, ahí obviamente que tiene que haber un trabajo con el asistente social, con visita domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como les digo, en general lo que uno busca en monoterapia, la mayoría de los pacientes, más del 50%, un 60%, se controla solo con un medicamento. O sea, la mayoría de los pacientes epilépticos que tienen una epilepsia idiopática, sin una lesión estructural, que no están en un síndrome epiléptico complicado, con un medicamento andan bien. Y un 70% de los epilépticos con dos medicamentos. Ojo de que ya ocupar tres medicamentos, cuatro medicamentos, cinco medicamentos, eso no da mayor control. Entonces, cuando yo tengo un paciente que ocupa tantos medicamentos, lo primero que tengo que preguntarme, bueno, ¿lo estará ocupando bien? Que era lo que comentábamos hace un rato. Y lo segundo es pensar de que a lo mejor hay que rever ese paciente, reanalizar el caso. A lo mejor tiene un síndrome epiléptico que es más complejo y hay que rederivarlo a atención secundaria, o a lo mejor no tiene crisis, son pseudocrisis y es un paciente conversivo o psiquiátrico. Bueno, y lo otro, ¿cierto? Tratar de elegir el mejor medicamento para cada paciente. Por ejemplo, el levetiracetam da muchos síntomas psiquiátricos, psicosis, ansiedad, somnolencia. Entonces, si yo tengo un paciente joven, pero que es bipolar, no voy a darle levetiracetam. Y pudiera, por ejemplo, en ese caso, darle la motrigina, que estabiliza el ánimo, o incluso la carbamazepina también me puede ayudar en ese sentido. Entonces, el concepto no es que haya un medicamento antiepiléptico mejor que otro, sino que se trata de adaptarse a cada caso. Si yo tengo un paciente en la urgencia y lo quiero cargar rápido, la verdad es que ahí la fenitoína va a andar bien. A lo mejor a largo plazo tiene muchos efectos secundarios, pero en esa circunstancia va a andar bien. Entonces, insisto de que no es que haya un medicamento mejor que otro, sino que cada paciente, ¿cierto? Y según la circunstancia clínica, va a tener una opción de medicamento mejor que otra. ¿Ya? Y por supuesto acordarse siempre de este asuntillo de la interacción, si es que el paciente tiene politerapia o ocupa taco o anticonceptivo. Y la cirugía en general es para casos refractarios, pese a buena adherencia, o cuando yo tengo alguna lesión muy focal y que incluso si en forma precoz opero a ese paciente o se envía a operar, ¿cierto? Puede ser curativo. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tiene un cavernoma cortical, que está generando un foco epiléptico y se logra operar y sacar ese foco, puede que incluso el paciente después con el tiempo se dé de alta. Entonces, cada vez más se está tratando de hacer eso, ya de hacer resonancia para poder encontrar pacientes que tengan foco epiléptico, operarlo y poder tener algún tipo de grado de curación. Porque la verdad es que la epilepsia es una enfermedad que tiene mucho costo social asociado y tiene mucho costo en medicamentos y por lo tanto en forma mundial y están ideando estrategias para lograr tener algunos porcentajes de curación. Y bueno, aquí aparecen los medicamentos más clásicos, esto también lo saqué de la guía GES, como para que ustedes sepan cuáles son las indicaciones más clásicas. También cada cuánto rato se da los medicamentos. Ojo de que el único medicamento que tiene monodosis es el fenobarbital, ¿ya? Y de hecho antiguamente se ocupaba bastante el fenobarbital por eso, porque aseguraba adherencia en grupo de riesgo, paciente con deterioro cognitivo o H.
Pero hoy en día, la verdad, el fenobarbital tiene mucho poder sedativo, provoca mucha dependencia, también se ha visto que provoca deterioro cognitivo, entonces la verdad que es un medicamento que está en retirada en los países desarrollados. Aunque en los países con menos recursos sigue siendo una de las principales indicaciones. Y uno de los motivos, como le digo, es esto de que tiene mono entrega, a una vez al día, ¿no? Después el resto puede ser cada 8 horas o cada 12. La carbamazepina es cada 8 o cada 12 según el tipo de fármaco. Hay algunos de liberación prolongada. Y la gracia que tiene la levetiracetam y la motrigina, dentro de sus cosas positivas, por supuesto, es que también puede ser 2 tomas al día solamente. Acá se coloca como medicamento antiepiléptico diazepam, clonazepam. La verdad es que el diazepam solo se ocupa en situaciones de urgencia, en algunas circunstancias, no es un antiepiléptico que se ocupe. El clobazam sí se ocupa como antiepiléptico y el clonazepam se ocupa en algunos casos. Por ejemplo, en algunos pacientes con epilepsia de ausencia, en el embarazo, que uno no quiere ocupar un fármaco antiepiléptico, bueno, y ahí se puede dejar si es que es un paciente que está compensado, dosis baja de clonazepam. Pero lo que les quiero decir que en general las benzodiazepinas no son antiepilépticos, como que no se ocupan como antiepilépticos. La excepción sería en la urgencia, por supuesto, y el clobazam, que se ocupa mucho como coadyuvante. Y aquí aparecen los efectos secundarios, ¿cierto? Eh, no, disculpen, aparece la vida media de los medicamentos, que en general es entre 12 8 horas. El que tiene la vida media más larga es el fenobarbital. Acá aparecen un poco las dosis y las presentaciones, que siempre es bueno conocerlo para la indicación y la confección de receta. Y acá aparecen ahora sí los efectos secundarios como más comunes, y la verdad es que hay que conocerlo especialmente para el médico general que va a controlar los pacientes en atención primaria, ¿ya? El ácido valproico, por ejemplo, provoca alopecia, temblor, síndrome ovario poliquístico, la teratogenia. La verdad que es un medicamento que tiene muchos efectos secundarios y es una lástima porque como antiepiléptico es muy bueno. No solamente actúa a nivel de canales de sodio, también tiene cierto rol a nivel de GABA y es muy efectivo, pero debido a todos estos efectos secundarios se está como alejando un poquito su uso, especialmente en mujer joven en edad fértil, ¿ya? Ahí uno debería tratar de evitarlo. ¿M? La carbamazepina siempre ojo de que su instalación aguda puede dar ataxia, puede dar muchos síntomas secundarios, somnolencia, etcétera. Por lo tanto, la carbamazepina, en general, los antiepilépticos uno debería iniciarlos de a poco, pero con mayor razón la carbamazepina para evitar todos estos efectos secundarios. Ya uno siempre debería instalar la carbamazepina en 2 semanas, 3 semanas por lo menos. Y la lamotrigina también hay que tener ojo, empezar con dosis crecientes por esta posibilidad de un rash cutáneo. ¿Ya? Acá aparecen cierto los niveles de interacción que un poco ya lo habíamos comentado. Y de nuevo, ¿cierto? Aquí aparecen un poquito las dosis y los niveles plasmáticos, que bueno, igual es importante saberlos, pero en general cuando uno pide un nivel plasmático viene el resultado con los rangos, ¿cierto? Si está normal o no. ¿Qué es lo que sí hay que recordar con los niveles plasmáticos? Lo que ya les comentaba anteriormente, que la ingesta oral, para que se estabilice el medicamento, entre que uno indica el medicamento y pide el nivel plasmático, por lo menos 2, 3 semanas, por favor. Y acá aparecen los medicamentos más nuevos. La lamotrigina tiene un muy buen perfil porque interactúa poco, tiene poco efecto psiquiátrico, así que se puede dar en ese contexto, incluso en pacientes adultos mayores que están un poco confusos se puede ocupar. ¿Qué es lo que hay que tener ojo con el tema del rash en la piel y cuando hay falla renal? Cuando hay falla renal también pudiera el paciente intoxicarse, así que hay que tener ojo con eso. La carbamazepina tiene un perfil bastante similar a la carbamazepina. De hecho, la idea del medicamento es eso, mantener el perfil y tener menos efectos secundarios. El problema es que no está en la guía, en la canasta GES y es bastante caro. ¿Ah? La lamotrigina está en la canasta GES, igual que el levetiracetam. El levetiracetam tiene poco efecto en órgano blanco, pero tiene muchos síntomas psiquiátricos. Incluso hay casos que se han descrito psicosis por levetiracetam. Por lo tanto, un paciente confuso, adulto mayor confuso, por ejemplo, o paciente con algún trastorno psiquiátrico de base, es preferible evitarlo. ¿Ya?
El topiramato, la verdad que no está en la canasta GES y hay más experiencia en profilaxis de migraña que en epilepsia. Igual que la gabapentina, más que como coadyuvante en epilepsia, se ocupa más para dolores en la esfera periférica. ¿Ya? Y bueno, aquí aparecen un poco los efectos secundarios, ¿cierto? Que deben ustedes conocer. Y ojo que los niveles plasmáticos en general se trata de fármacos bastante estables. De hecho, esa es una de las cosas positivas también que tienen, que no es necesario estar pidiendo niveles plasmáticos porque son muy estables. E incluso en la mayoría de los lugares públicos no hay insumos para pedir niveles plasmáticos de lamotrigina o levetiracetam. Hay que hacerlo en forma particular. La verdad que en forma muy excepcional uno pide niveles plasmáticos de esos medicamentos. Y acá de nuevo, ¿cierto? Aparecen un poco los metabolismos, mecanismos de acción, su unión a proteínas. En general, estos fármacos más recientes tienen la gracia de que tienen poca interacción con otros medicamentos y poco efecto secundario en órgano blanco. Entonces, acá de nuevo, el levetiracetam y la lamotrigina tienen perfil amplio, o sea, pueden servir para crisis de ausencia, para generalizado, focal, ¿cierto? Pocos efectos secundarios, poca interacción, pero en el caso del levetiracetam, ojo con pacientes confusos o psiquiátricos, en la lamotrigina, ojo con lesiones en la piel, con los rash, que son más frecuentes y pueden ser bastante graves, y con el tema renal. Cuando hay insuficiencia renal se puede acumular el fármaco. Bueno, ya terminando, ¿qué podemos decir del tratamiento en mujer? Bueno, obviamente esto complejiza, ¿cierto?, el tratamiento de epilepsia. Por un lado, ¿cierto?, baja la efectividad de los anticonceptivos, así que más riesgo de que la paciente quede embarazada, y si queda embarazada y está tomando los antiepilépticos, obviamente va a tener riesgo de teratogénesis. Por lo tanto, hay que tratar de consensuar con la paciente el mejor método anticonceptivo y también el tema del fármaco. ¿Ya? Si está tomando de los fármacos clásicos, a lo mejor ver alguna otra opción de anticoncepción, no lo oral, o de frentón cambiarse a alguno de los fármacos más recientes, cambiarse a la levetiracetam, cambiarse a la motrigina. ¿Ya? Con respecto a las malformaciones, todos los medicamentos provocan malformaciones. El único medicamento que se aumenta el riesgo de malformaciones mayores en un porcentaje mayor a lo aceptable, ¿cierto?, es el ácido valproico. Pero todo el resto de los medicamentos se pueden ocupar, pero siempre con las dosis más bajas posibles y con controles de niveles plasmáticos. Y siempre recordarle al paciente de que si no se toman los fármacos, más riesgo es tener crisis, ¿cierto?, en el embarazo, porque puede producir aborto, puede producir cierto desprendimiento de placenta, puede producir algún accidente del paciente teniendo la crisis, que eso también pudiera ser perjudicial, etcétera. Entonces, lo más peligroso para una paciente epiléptica es no tomarse su medicamento. Después, ¿qué medicamento va a ocupar? Bueno, cualquiera, menos el ácido valproico, ojalá con las menos dosis posibles. ¿Ya? Se da suplemento de ácido fólico, ¿cierto?, para este tema de las malformaciones mayores y no está contraindicada la lactancia tampoco. Ojo que el periodo menstrual puede descompensar a algunas pacientes epilépticas y en esos casos se deja acetazolamida, ¿ya? Durante el periodo que dura la regla, que eso ayuda a compensar el cuadro. Ya se ha visto que es bastante efectivo. Lo otro que las mujeres embarazadas se preocupan bastante este tema si las epilepsias son hereditarias y la gran mayoría no son hereditarias, ¿cierto? Así que eso también hay que explicarlo al paciente. Igual que el hecho de que la epilepsia idiopática y que no tiene un síndrome detrás, que no tiene alguna lesión estructural, tampoco da ningún trastorno cognitivo. Y lo otro, cierto, que no lo coloqué en la slides, pero lo aprovecho de comentar, es que una paciente epiléptica per se no necesita una cesárea. Si es una paciente epiléptica que no ha tenido crisis durante el embarazo, que tiene monoterapia, que no tiene algún cuadro sindromático o alguna lesión estructural, la verdad es que puede tener un parto vaginal sin problema. Y además uno puede hacer un electro, ¿cierto?, de control durante el embarazo, y dentro del electroencefalograma está la maniobra de hiperventilación, y si el paciente lo pasa bien, sin ninguna alteración, no hay problema. Así que ojo con eso, tener epilepsia no significa cesárea, ya, sino que hay que evaluar en el caso a caso si es una epilepsia compensada o no, si es una epilepsia que tiene algún síndrome epiléptico o no, etcétera.
pero si va todo más o menos bien, perfectamente puede ser un parto vaginal. Y finalmente, ¿cierto? ¿Cuándo suspender tratamiento? Obviamente que esto es resorte del especialista, hay que verlo caso a caso, ¿cierto? Pero en general tiene que ser un paciente que lleve por lo menos 2 años sin crisis, que tenga un electro que está normal, una imagen normal, ¿cierto? O que no tenga una gran lesión cortical, que no esté dentro de un síndrome epiléptico. Lo que yo les comentaba de la epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, tienden a ser de largo plazo, porque ese es un síndrome que uno suspende el fármaco y vuelve a las crisis. Y por supuesto que es muy importante el factor paciente, o sea, que el paciente esté de acuerdo y quiera embarcarse también en la suspensión del medicamento, porque muchas veces hay reticencia y miedo a tener alguna crisis, así que obviamente eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro que hay que evaluar caso a caso es si el paciente, por ejemplo, lleva 2 años sin crisis y el electro tiene alguna alteración, hay que ver bien ahí qué tipo de alteración es, porque les vuelvo a insistir, un electro alterado no siempre es una epilepsia. Entonces, si el electro está alterado, pero no tiene relación con un grafo elemento epiléptico, sino que solo muestra una lentitud y todo el resto está normal, bueno, se pudiera también ahí suspender el tratamiento. O supongamos que el paciente lleva 2 años sin crisis, pero tiene una imagen con una lesión cortical, habría que ver en el caso a caso, a lo mejor el electro está normal o muestra solo algunos pequeños hallazgos, también pudiera en algunos casos darse de alta. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que tiene que tener por lo menos el paciente 2 años sin crisis, ¿ya? Y el resto de las cosas, ojalá lo más normal posible, y esto ya es resorte del especialista. Lo que sí es importante como concepto es que un paciente que se suspende fármaco antiepiléptico no significa que esté de alta y que no sea epiléptico. Uno suspende el medicamento, pero de todas formas después controla al paciente por 6 meses, un año, 2 años más, para poder igual tener un control de alguna eventual recurrencia. Bueno, eso sería todo. Tratamos de hacer una pincelada sobre epilepsia. La verdad que es un tema bastante extenso. Quedan muchas cosas en el tintero, pero creo que revisamos lo más importante.